lo que significa Partido Unido? Se llama Partido Demócrata Unido Perú. El Partido Demócrata Unido Perú se ha creado el año 2010, pero su fundación correspondiente ha sido en el año 2018. Desde ahí venimos trabajando incansablemente. El año 2020 empezamos con el proceso de inscripción del partido. El año 2023, el 13 de marzo exactamente, logramos la inscripción de nuestro partido. En otras palabras, es un partido ya inscrito formalmente, legalmente, en el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Quién es Charly Carrasco Salazar? Charly Carrasco Salazar es un ciudadano peruano, apurimeño de nacimiento, abogado de profesión, magíster en Derecho Constitucional, doctor en Derecho, magíster en Gerencia Pública, en Gestión Pública y a nivel internacional una especialización en Economía y Gobierno. Ahora, me dedico a la docencia universitaria, tengo experiencia en el ámbito administrativo y en gestión pública aproximadamente 13 años, 14 años en realidad, desde el año 2002 hasta la actualidad. Entonces, eso es la experiencia que tengo, eso es lo que es Charly Carrasco. ¿Qué le animó a construir esta propuesta política? Muy bien, excelente pregunta. ¿Qué nos animó a realizar esta propuesta política o más que todo conformar este partido político nacional? En principio, como ustedes sabrán, ustedes son periodistas, conocen la realidad. Al inicio, por la experiencia, más que todo por los problemas que existían en la sociedad, el atraso en la salud, el atraso en la educación, no había atención a la ciudadanía, la delincuencia crecía. Ante ello, dije yo, voy a presentarme a ser candidato al Congreso de la República. Recuerdo el año 2017 aproximadamente. Entonces, pero me di con una sorpresa tremenda de que cuando iba a tocar las puertas a los partidos políticos, te decían tienes que pagar un cupo. Cupos que eran pues no tan baratos. Estamos hablando de 50.000, 100.000, 200.000 soles. No quiero decir los nombres de los partidos, pero sí, eso era la realidad concreta. Entonces, ante eso dije, ¿cómo es posible que yo voy a pagar un monto económico, un cupo correspondiente, pero un cupo exorbitante? Si digamos, en los 5 años de ser congresista, yo ganaría, o el congresista ganaría aproximadamente casi 500.000, y tu cupo era entre 200.000, 300.000, con tu campaña más sobrepasaba. Entonces, ¿a qué estaba haciendo al Congreso de la República? ¿A qué estaba haciendo a dirigir supuestamente al país? Era sencillamente a recuperar y a engañar a la población, porque tú tenías que pagar esos préstamos, tú tenías que pagar esos montos económicos a los financistas. Y por supuesto que ahorita justamente, más adelante vamos a conversar, que los financistas ya están dando vueltas a todos los partidos políticos. Entonces, por esa situación, por ese problema, dijimos, mejor conformemos un partido nacional, limpio, transparente, con valores y principios, que ponga adelante la posición política de servicio a la sociedad. Entonces, bajo esa línea sí podemos nosotros efectivamente lograr buscar un cambio profundo en nuestra sociedad. Porque si no, no va a haber ningún cambio. Será un continuismo de siempre y no habremos hecho absolutamente nada. Muy buenas tardes, igual que los colegas que estamos hoy reunidos, somos de Radio Apuro Fuego, también de Apuro Fuego, y por supuesto queremos agradecerle por la invitación del Partido Demócrata Unido Perú, a usted, candidato Charly Carrasco Salazar. Hemos escuchado el comienzo de su inicio a esta campaña presidencial. Hay muchos candidatos, algo de 25 personas a más serán. Candidatos, partidos políticos que... Candidatos todavía no podemos decir si son todos, porque va a haber alianzas políticas y todo ello. Tenemos 25, posiblemente lleguemos a 32 partidos políticos, posiblemente, porque están aproximadamente algunos partidos, podrían lograr, pero habría pues una buena cantidad de candidatos. Usted había mencionado, y esto es se sabe a boca de todo el mundo, que no lo comenta, que no lo hagan grande, es sobre que los partidos grandes
cobran para que uno esté en el partido. ¿En qué puesto todavía? ¿No? El que está en el puesto 2, 3, 4, tienen que pagar cierta cantidad de dinero para mantener al partido supuestamente. Pero eso no es así, sino que tú tienes que pagar porque el partido te exige. La política no es para tibios ni para cobardes. Hay que decir las cosas como son. Por eso he iniciado, ante la pregunta correspondiente de tu compañero, de que en los partidos políticos prima la prebenda y el mercantilismo. Por eso está el país como está. La responsabilidad en este momento de la crisis política es culpa de los partidos políticos. Porque los partidos políticos lo único que hacen es negocio, negocio, negocio. Prebenda, mercantilismo. El mercantilismo campea en los partidos políticos. Por eso pues tenemos un candidato al Congreso, no con esa visión de servir al pueblo, sino sencillamente de servirse a él y al grupo de personas que desde ya tiene que responder. Entonces, por eso la política está mal. Hay que cambiar de raíz. Alguien me preguntaba en algún momento y decía, doctor, entonces necesitamos una revolución en el Perú. Yo creo que es un poco más allá. Yo hablo de una reevolución. Hay que pasar revista a todo, absolutamente, a la política, a la sociedad, al Estado. Por eso nosotros, nuestro planteamiento correspondiente y concreto es que hay que hacer una reingeniería, hay que hacer una reorganización y una reestructuración del Estado, porque si no, no va a funcionar. Eso es el contexto político en este momento. Por eso yo insto por este medio políticos o politiqueros, diría, porque ya han perdido esa palabra sabia, grande, científica, que se habla de políticos como tal, la han convertido en una politiquería barata. Entonces eso tenemos que cambiar. La política para nosotros es decencia, docencia, poniendo adelante los valores y principios. Tenemos que ser, necesitamos en la política gente honrada, gente disciplinada, gente honesta, transparente, coherente, consecuente con lo que dice y lo que hace. Solo así cambiará, nos aproximaremos al cambio de esta situación, de esta realidad que tenemos. Si no, no hay otro camino. Doctor, ¿cómo nace el partido, ¿no? Unido Perú? ¿Cómo nace? ¿Cómo se reúne usted? Me imagino debe haber sido un día, 2 días usted, ¿no? Voy a tratar de ingresar a la política, porque ya usted ha estado de joven, porque usted mismo lo ha contado, pero ¿cómo nace eso de querer ser su partido? Mire, esta pregunta me lleva a hacer una explicación y quiero que por favor que me dé un espacio para poder explicar a la población. Esto es la primera entrevista y con mucha humildad hacemos con el Cono Norte. Para mí es un honor, un privilegio conversar con ustedes. Miren, el año 1993 mi padre llega a ser alcalde. Entonces, recuerdo que cuando en su segundo periodo, porque él se reelige con un 87% en Apurímac, entonces teníamos que viajar a diferentes países, a Suiza, Holanda, porque firmamos convenios internacionales. Entonces, en ese interín, en ese viaje, dijeron que solamente viajan alcaldes, porque no puede ir ningún acompañante, ningún asesor, nadie. Entonces yo ya estaba en Lima, tenía que viajar de todas maneras. Entonces uno de los alcaldes del sector aledaño le dice, no te preocupes, vamos a darle una credencial. Tenía 16 años, una credencial de alcalde menor, con eso puede viajar. Entonces me dieron una credencial. Entonces yo creo que en mí ingresa una situación tan importante de empezar a gestionar, porque aprendí efectivamente a hacer gestión social, gestión política y gestionar más que todo para el desarrollo de la población, de la ciudadanía. Y desde esa época empecé a trabajar con la sociedad, en las organizaciones sociales, inclusive he llegado a ser presidente de la Federación. A tener experiencias dentro de la administración pública, pero había un tremendo problema. ¿Cuál era? Tú tenías como funcionario público toda la intención de poder transformar, de poder cambiar, de poder de repente ayudar a la gente que más necesita para buscar mejores oportunidades, y venía ahí la política nefasta, venía ahí el gobierno nefasto, porque recuerden que el Estado, mucho confundimos acá, que el Estado somos todos. Un momentito, hay que ser claros aquí.
El Estado es un aparato burocrático dictatorial, está representado por legislativo, ejecutivo, judicial y algunos órganos más. El Estado somos, en general, nación somos todos. El Estado es ese aparato burocrático. Ese aparato burocrático, cuando querías cambiar, querías hacer algo, sencillamente con sus normas y más que todo con las decisiones de los que dirigían en ese entonces, no permitían ningún desarrollo. Entonces, toda esa situación se iba acumulando, porque, miren, yo para llegar a un colegio caminaba 3 horas aproximadamente. Estoy hablando de Bichingay hasta Huancarama, a veces sin tomar desayuno. Y ahora estamos hablando del año 2024. Siguen los niños caminando sin comer, sin tomar desayuno. Salen a las 4 de la mañana, a veces retornan a las 5, 6 o 7 de la noche, recién están tomando desayuno. Esa realidad conozco, por eso yo gestionaba mucho para esa gente, pero lamentablemente no conseguía nada por esta nefasta politiquería barata, por estos nefastos dirigentes o gobernantes que hace rato han traicionado los intereses de la población entre gallos de medianoche. Entonces, toda esta situación se iba acumulando, repito, y yo dije, no, tenemos que conformar un partido político nacional. Entonces, con lo que les he comentado hace un momento, ostenté primero, dije, no, voy a ser candidato al Congreso. Me di con la pared porque los costos eran exorbitantes. Estamos hablando de 50.000, 100.000, 200.000, 300. Si querían los primeros números, perfecto, 300.000. Entonces, ¿cómo tú puedes hacer política de esa manera? Por esa situación nace la idea firme y decidida de constituir un partido nacional. Y miren, al inicio éramos pocos. Poco a poco la gente se ve uniendo. Estamos hablando de 2018, 2019, 2020. Y el 2020 se cambia la ley, porque antes pedían 780.000 adherentes, luego solicitaron, bajo la nueva ley del 2019, dijeron no, solamente necesitamos 24.800 afiliados más 65 comités provinciales. Empezamos a trabajar, pero había una situación curiosa que nos pasó. El año 2020, el 11 de marzo, recuerdo que recibimos, o más que todo realizamos la reserva de nominación ante el Jurado Nacional de Elecciones. Pero a la semana de la reserva, y recuerden, solamente teníamos un año nada más. Entonces, a la semana de haber recibido la reserva de nominación, se viene la pandemia, el guardado a todos. Entonces, ya una semana, dijimos nosotros, 15 días pasa, ampliado 15 días más. Luego de ahí no quedó, al 30 de junio, ¿recuerdan? Al 30 de junio pasó. Nosotros nerviosos, ya habíamos perdido la mitad del tiempo. Presentamos un documento al Jurado Nacional de Elecciones y le dijimos, se supone que nos van a reconocer esta cantidad de meses que hemos perdido. El jurado nos dijo, su fecha es 11 de marzo de 2020 y 11 de marzo de 2021 termina. Y empezamos a trabajar. Recuerdo, nuestra primera visita era Tarapoto. En esa primera visita casi fallezco porque me dio la neumonía y por encima cuando estamos nerviosos con el tema de COVID, pensaba que era COVID. Me iba, pero felizmente me han salvado la vida. Entonces soy un nuevo hombre, por eso desde el año 2020, aproximadamente en agosto. Entonces solo en 4 meses, gracias a la participación de todo el equipo que tenemos, por eso yo quiero saludar a todo nivel a mi equipo, al equipo del Partido Demócrata Unido Perú, que se ha fajado, por cierto, que solamente en 4 meses, sin prebenda, sin mercantilismo, sin hipotecar un partido nacional, hemos logrado la inscripción del partido. Eso es el Partido Demócrata Unido Perú, mi querido hermano. Candidato, usted como líder fundador del Partido Político Demócrata Unido por el Perú, ¿cuál es la plataforma de aquí de este partido político y cuál es el pragmatismo que va a utilizar tanto visión, misión de este partido político aquí en nuestro país? El Partido Demócrata Unido Perú, y eso vamos a subrayar las cosas, es un momento muy importante para poder establecer ese criterio. El Partido Demócrata Unido Perú es el primer partido político a nivel nacional
que tiene ideología, doctrina y filosofía. ¿Cuál es nuestra ideología? La democracia participativa, descentralista, con justicia social e identidad nacional, protector de los recursos naturales y del medio ambiente. Nosotros no somos de izquierda, no somos de centro, tampoco somos de derecha. Somos demócratas de corte liberal. Tenemos una posición política firme, demócratas de corte liberal. La doctrina, se viene la conceptualización de todo lo que he dicho, pero la filosofía es muy importante. Y aquí voy a establecer el criterio muy en esta línea. ¿Cuál es nuestra filosofía? Nuestra filosofía es el respeto a la libertad de todas las personas, a la libertad del individuo, a la libertad de trabajo, la libertad de empresa, la libertad de mercado, la libertad económica, el respeto irrestricto a la propiedad privada, a la independencia de poderes, a las normas jurídicas y, por supuesto, a la libertad de expresión. Entonces, bajo esta línea viene a contextualizar lo siguiente, dos puntos importantes. Nosotros somos pro familia, un partido pro familia, y en la misma línea, la libertad está regido a través de las normas jurídicas. Por ejemplo, en este momento se está hablando de la ideología de género en los colegios y en las escuelas, ¿cierto? Nosotros vamos a respetar la libertad de todas las personas mayores a 18 años, pero no vamos a permitir el adoctrinamiento con ideologías contrarias a la familia en los colegios y en las escuelas. Adiós, ideología de género. Así de claro es el partido. Pero repito, pro familia, ¿por qué? Porque nosotros no vamos a aceptar de ninguna manera, por ejemplo, las grandes atrocidades que se están generando dentro de la sociedad. O inclusive hablan, usted señor está a favor del aborto. No, de ninguna manera. Somos pro familia, pro vida. Respetamos la vida de las personas. Por eso la libertad tiene que ser enlazado con estos dos o con estos tres contextos importantes y fundamentales. Una pregunta, señor Charlie Carrasco. La gente, la población, ya no cree en los políticos por culpa de estos gobernantes que hemos tenido anteriores. No confía la gente. ¿Por qué confiar ahora en el Partido Unido Perú como candidato Charlie Carrasco Salazar? Pues ya alguien me había preguntado lo mismo en anteriores oportunidades y yo hice de forma general mi FODA. ¿Cuáles son mis fortalezas? Principalmente los dos temas, ¿no? Fortalezas y las debilidades correspondientes. ¿Cuál es la fortaleza que tenemos? La primera fortaleza es el conocimiento, la experiencia. En segundo lugar, la juventud. Subrayen por favor esta parte que voy a retornar a ello. La juventud. Tenemos la gran fortaleza de estar preparados para dirigir una sociedad, para dirigir una nación. En la misma línea tenemos el principio de autoridad. Pantalones bien puestos para lograr los grandes cambios, porque aquí de nada vale que tú seas o llegues a ser gobernante mientras que tus dirigentes o sencillamente tu equipo hace lo que le da la regalada gana. Aquí no va a ser así. Aquí hay principio de autoridad. Pero para tener principio de autoridad hay que conocer, hay que saber. Porque si tú no sabes, lamentablemente no vas a hacer cambios profundos. Porque nosotros vamos a hacer cambios profundos. Retorno a la juventud. Tengo 44 años en este momento. A los 46 años, con el apoyo de la población y de la juventud principalmente, vamos a sí o sí llegar a la presidencia de la República. Vamos a gobernar hasta el año 2031. Dejamos un periodo, luego retornamos. Luego de ahí, dejamos otro periodo, retornamos, porque el partido va a seguir dirigiendo, por supuesto, a la nación, pero bajo la renovación de cuadros, ¿correcto? Entonces, si yo quiero gobernar hasta los 80, 90 años, ¿qué tengo que hacer? Lo que mi padre en algún momento dijo. Si yo lo malogro, si yo traiciono a la población, si yo voy a engañar, lamentablemente no daré oportunidad a mis hijos. En este momento digo lo mismo. Si yo no cumplo las promesas que estoy realizando, no daré la oportunidad a mi menor hijo. Por eso es importante
que aquí les comento a ustedes que nosotros no estamos yendo a engañar a la población. Estamos yendo para poder dirigir con disciplina, con honradez y viendo la política, por supuesto, como servicio. Y porque nosotros vemos la política, el político nunca trabaja para él. El político siempre trabaja para los demás. El político es el hombre que va a representar con miedo y con respeto a la población. Y por eso, mi querido hermano, estamos trabajando fuertemente. Y lo más importante que está viendo, gracias a este discurso, gracias a lo que estamos comentando con transparencia, tenemos ahora, al 2024, ya un equipo muy importante que se está gestando a nivel nacional. Y aquí en Lima, estamos iniciando con el Cono Norte. Luego de ahí vamos a ir caminando a nivel de todo Lima. Pero a nivel de país, estamos teniendo los mejores profesionales. Y cuando lancemos a la palestra el partido ya en la prensa nacional, con el apoyo de ustedes, por supuesto, eso no quiere decir que no estoy discriminando, sino el trabajo. Vamos a seguir nosotros trabajando con ustedes, con las prensas pequeñas, porque la oportunidad tiene que ser para todos. Porque en este momento, ¿qué es lo que pasa? El gobierno solo invierte o solo gasta la economía en la prensa nacional, pero a ustedes absolutamente no les llega nada. Nosotros, por eso nuestra ideología dice, descentralista. Vamos a descentralizar la economía en el Perú. Vamos a administrar correctamente los recursos. Entonces, ¿por qué? Repito, deben confiar en este nuevo partido, porque sencillamente somos nuevos, somos jóvenes, somos un partido con nueva gente, decididos a cambiar el Perú. Alguien me había dicho, alguien me había comparado inclusive a nivel nacional cuando yo salía en los medios de comunicación. Usted parece un Bukele. No, yo no parezco un Bukele. Tampoco quiero igualar a Bukele. Yo quiero ser mejor que Bukele, porque el Perú es mucho mejor, porque estamos mejor preparados para enfrentar múltiples realidades y efectivamente dispuestos a cambiar absolutamente todo el Perú, a hacer una reingeniería a todo el Perú. Sí. Demócrata Unido Perú nace pues como un partido político. En este contexto, en esta situación que vivimos, en este sistema, ¿cuál es su lectura con respecto al partido político que ahora están manejando al país? Conforme les he dicho, los partidos políticos que en este momento están dirigiendo al Perú, hace rato han traicionado al pueblo peruano. Hace rato se han puesto a espaldas del pueblo peruano. Ahí está, acaban de aprobar la bicameralidad. Por Dios. Te vamos a tener, miren, señores periodistas, 130 diputados. Y vamos a tener 60 senadores. 190. Esos 190 van a seguir teniendo las remuneraciones, las mismas remuneraciones, más cantidad de personal, asesores por todo lado, asistentes por todo lado, secretario por todo lado, y la plata del Estado se va a eso. Por eso, estoy seguro que más adelante me van a hacer una pregunta fuerte. ¿Y qué va a hacer para el Estado? Voy a aprovechar de comentar. En un posible gobierno con principio de autoridad, con conocimiento, vamos a hacer una reorganización, una reestructuración de todo el Estado, una reingeniería de todo el Estado, partiendo de que en el próximo Congreso de la República, legislativo, digámosle, solamente va a haber 72 hombres que representen al Perú. Puede hacer Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, pero solo 72. Si son 130 congresistas, igualitos, solo 72. Suficientemente para representar esta cantidad de congresistas o representantes del legislativo que estoy diciendo, es bajo una investigación, bajo un análisis. No estoy diciendo simplemente porque estoy improvisando. Nosotros tenemos un plan de gobierno totalmente definido. En la misma línea, el futuro ejecutivo va a estar conformado solamente, o en otras palabras, de los 18 ministerios que hay actualmente, solo quedan 5 ministerios. Solo 5 ministerios. Y vamos a añadir
7 ministerios más, pero totalmente nuevos. Entonces, quiere decir que con 10 ministerios suficientemente vamos a lograr grandes cambios. El Perú saben muy bien que es grande. Estamos hablando de 33 millones de habitantes, un poco más. Extensión territorial es inmenso. Por eso, 10 ministerios, pero 10 ministerios que velen pues los intereses de la población. Por ejemplo, vamos a crear el futuro Ministerio del Deporte y la Juventud. Vamos a crear el Ministerio de Fomento e Infraestructura. Miren, en este momento todos los ministerios tienen su partida presupuestal y todos licitan. ¿Y saben qué? Vamos a hablar de 2 ministerios. Educación, salud. Salud, por ejemplo, recibe el 2% del PBI. El 2% del PBI. ¿Y saben qué? De ese 2% se van a consultorías el 80%. Miren, señores. Consultoría, capacitación el 80%. El 20% a servicios correspondientemente. Esa es una alta traición a la sociedad. Por eso en un posible gobierno desaparecen las consultorías. En la misma línea, termino con esto, por un segundo, en la misma línea, quiere decir que si es que los ministerios, 10 ministerios en un posible gobierno, quieren hacer una obra, todos pasan a este Ministerio de Fomento e Infraestructura. Ya no van a hacer ellos obras. Un solo ministerio, cosa que con la Contraloría General de la República va a fiscalizar o va a hacer el control solo a este ministerio y se dedica a hacer el control a los órganos de gobierno, en este caso municipalidades, distritales, provinciales, a las regiones que en este momento están en el abandono porque no hay ningún control. Ahí está el tremendo robo de toda la plata del Estado. Por eso nosotros no estamos improvisando. Somos un partido totalmente organizado y tenemos el mejor plan de gobierno. Si alguien me dice en este momento, doctor, entonces su plan de gobierno usted va a entregar, no voy a entregar mi plan de gobierno hasta el día. Es más, al Jurado Nacional de Elecciones vamos a entregar un resumen pequeño. Porque si no, lamentablemente, ¿qué va a pasar? El robo, el hurto de los planes de gobierno. Pero aquí van a encontrar todo el plan de gobierno. Las 370 páginas y más. Porque estamos preparados para dirigir el Perú. Estamos capacitados. Aquí no hay ningún tipo de improvisación. Por eso cualquier pregunta que se me haga en cualquier tema, no quiero pecar de erudito. Pero sí voy a decir las cosas como son. Las cosas por su nombre. Porque aquí, yo les he dicho ya, la política no es para tibios ni para cobardes. Aquí estamos decididos a cambiar el Perú. Candidato, ¿qué marca de reloj usa? Muy buena pregunta, no es Casio. Creo que es No lo vaya a cambiar después. es un reloj sencillito, chinito. ¿Sabe cuánto me costó este reloj? ¿Saben cuánto me costó? 37 soles. 37 soles. Y créanme que con este reloj voy a estar hasta terminar. Bueno, eso le va a dar la razón mi esposa. Mi esposa, por supuesto, mi esposa le va a dar la razón. Yo tengo este reloj desde el año 2016. Van a ver ustedes que no marca la hora. Solamente es para qué? Para decir que tengo relojito. No, yo creo que aquí las cosas son yendo un poco a la seriedad. La corrupción en el Perú no solamente se ha institucionalizado, sino se ha constituido como algo normal, como una vivencia normal. La corrupción, la delincuencia, los secuestros, las matanzas, para nosotros, prendes la televisión, es el pan de día, normal para nosotros. Y a los gobernantes en este momento, ustedes saben muy bien, les conviene. ¿Para qué? Porque se crean, por ejemplo, narcotráfico de vida, se crean programas. Para la delincuencia se crean programas, la policía crea presupuesto más y más. Para la corrupción igualito. Solo que es, aparte de sacar programas, aparte de que se forman comisiones, pero estos mismos desgraciados lo que hacen es coludirse con estos sujetos, a traicionar a la población. Por eso nosotros vamos a ir al segundo eje importante porque tenemos un primer eje, segundo eje, tercer eje, cuarto eje y quinto eje. Vamos a ir al segundo eje rápidamente. ¿Cómo vamos a acabar
la corrupción y la inseguridad ciudadana. Anoten por favor esto. Y que diga y que se establezca claramente que Charlie Carrasco lo dijo y el Partido Demócrata Unido Perú ha establecido. Que quede por favor grabado. En primer lugar, para acabar la corrupción, tenemos que acabar la corrupción y la inseguridad ciudadana, tenemos que retirarnos de la Convención Americana de Derechos Humanos. Una vez que nos retiramos de la Convención Americana de Derechos Humanos, se van a cerrar todas las cárceles de las zonas urbanas. Y se van a construir las megacárceles. Si mi amigo Bukele ha construido en 8 meses, nosotros lo haremos en 7 meses y medio. Cárceles, pero que cuenten con todos los requisitos fundamentales. El reo para comer y para tener salud tiene que trabajar. Y viene aquí importante la propuesta. La propuesta de terror para todos los funcionarios públicos. Queridos amigos, funcionarios públicos, agárrense con esta propuesta. Se viene a la rotación de funcionarios públicos a nivel nacional. Quiere decir que cada policía solamente va a estar en su puesto un mes. Por tanto, va a haber la rotación permanente. Muchos dicen, pero yo estoy capacitado, señor, en inteligencia, en investigación. Sí, pues tenés que capacitarte también en otras áreas. Toda la policía debe estar preparado. No podemos nosotros tener policías que no están preparados. Tenemos que tener un policía con conocimiento. Por tanto, la rotación va a ser de manera mensual. Los jueces, los fiscales igual rotan. No quieren rotar a nivel nacional, perfecto, facilito. Ya no estarán de repente en el centro de Lima, estarán en Ventanilla, rotarán en Lima. La rotación se realiza cada 6 meses o cada 3 meses, dependiendo de la situación. Los secretarios judiciales igual. Funcionarios públicos. Ningún funcionario público del Estado, ya tengo experiencia en esto, ningún funcionario público, una vez asumido el gobierno, no va de ninguna forma a ocupar un cargo de decisión infuncional. Todos estarán en mesa de partes. Van a ir a dirigir al Perú gente honrada, gente disciplinada, transparente, coherente con lo que dice. Necesitamos gente honesta en el Estado. Por eso hay que hacer una reorganización y una reestructuración del Estado. En la misma línea vamos a buscar la interconexión entre la policía, el Ministerio Público, el Serenazgo y el pueblo. Quiere decir que aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en este momento? El Serenazgo llama a la policía o el pueblo llama a la policía y dice, no señor, no tengo yo personal, no tengo implementos, no tengo carro, no tengo miles de excusas. Por tanto, bajo la interconexión, bajo responsabilidad civil, quiere decir que se produce a través del botón de pánico, por eso vamos a adelantarnos, tiene que haber cámaras en todas partes, pero sin corrupción se consigue cámaras, se compra cámaras para todo y se instala en todos sitios. Y la persecución del delincuente ya no va a ser por la policía sencillamente, sino por los drones de alta tecnología. Por tanto, antes de llegar a eso, primero, lo que es apenas comunica, inmediatamente la policía por concurso con el Ministerio Público y el Serenazgo deben correr. Porque si no llegaron a tiempo, viene la responsabilidad civil, el embargo de bienes a todos los funcionarios públicos. Tú le estás pagando una remuneración. Por tanto, tienen que responder como tal. Ya se ha aplicado en Suiza, ya se ha aplicado en Singapur, ya se han aplicado en diferentes países en desarrollo. Podemos hacer todo ello. Por supuesto que lo haremos con principio de autoridad. Y en la misma línea, la propuesta no más importante, sino la propuesta que va a llevar a un escenario de desarrollo para acabar la inseguridad ciudadana y la corrupción, tenemos que entender claramente que primero es la parte preventiva. La parte preventiva, luego la parte represiva. La parte represiva está la cadena perpetua y la aplicación, por cierto, me estaba olvidando algo importante antes de hablar de la parte preventiva. Retirado de la Convención Americana de Derechos Humanos, inmediatamente vamos a aplicar la pena de muerte en 4 o 5 delitos. Primer delito, secuestros. Estos miserables que vienen secuestrando gente, que vienen matando, ojo por ojo, diente por diente. Hay que aplicar correspondientemente. Los violadores, no importando aquí si es de menores, de mayores, violador es violador. Pena de muerte por los violadores. Para los traidores a la patria, en la misma línea, la pena de muerte. Entonces, si bien es cierto, el artículo 140 de la Constitución Política del Estado ya establece la pena de muerte,
nosotros vamos a perfeccionar y vamos a establecer con el retiro de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, esto nos va a permitir empezar a desarrollar, empezar a cambiar la sociedad. Y para los corruptos, inmediatamente la cadena perpetua. Cadena perpetua, y en los casos que si es que ha llevado que por la corrupción ha habido secuestros, se aplica la pena de muerte. Así de sencillo. Ahora voy a la parte preventiva, que es muy importante. La parte preventiva es la educación. Desde las escuelas, desde los colegios, el deporte, por ejemplo, la educación vial. Un joven de la secundaria debe salir con brevete. La educación vocacional, la educación en emprendimiento. Escuela, en el colegio se perfecciona a través de los laboratorios. El futuro hombre profesional, inclusive de secundaria, ahí se implementa, en otras palabras, ya sale con esa mentalidad empresarial y con la mentalidad de industrialización. Y una vez que se implementan varias carreras técnicas en los colegios, a través de la parte preventiva, viene la aplicación y el retorno del servicio militar obligatorio. Pero no va a ser como antes. El cuartel va a firmar convenios con institutos tecnológicos y universitarios. ¿Para qué? Para que los soldados no pierdan 2 años, sino salgan con una tercera o cuarta carrera técnica. No me dejarán mentir ustedes que tienen más de 50, 60 años, que antes las mejores obras, y ahora en este momento Suiza, Qatar, Luxemburgo, China, Japón, ¿quiénes hacen las mejores carreteras? Los mejores colegios, ¿quiénes construyen? ¿Saben quiénes construyen? Los soldados, el cuartel. Tenemos que darle valor agregado a todo ello. Por eso es importante, señores periodistas, cambiar el sentido del Perú. Y con palabras sencillas, estoy comentando yo no con palabras técnicas. Palabras técnicas están en el papelito, pero aquí está con palabras sencillas, concretas y definidas, dispuesto a cambiar el Perú. Y aquí el Partido Demócrata Unido Perú y vuestro humilde servidor, Charlie Carrasco, dispuesto a cambiar, por supuesto, el Perú en toda su naturaleza, en todo su esplendor y en todo contexto. Candidato Charlie Carrasco Salazar, ya para concluir esta entrevista, su invitación, un mensaje a la nación peruana, candidato. Yo al principio quiero agradecerles, no solamente a ustedes, señores periodistas, sino a los que les han contactado, Juan Buitrón, el equipo, nuestro secretario de organización, o sea, todo el equipo en realidad que está aquí. A veces yo en nombres van a disculpar que soy amnésico, pero me tienen que hacer recordar siempre los nombres. Pero mis queridos amigos, señores periodistas, yo más aún llevaría todo esto a ustedes. Ustedes son los que informan, ustedes son los que convencen a la población. Y a través de ustedes, cuando empecemos a cambiar solamente un escenario y ponernos la camiseta del pueblo peruano, créanme que esto va a cambiar. Porque si no, de aquí a 50 años seguiremos nosotros esperando. ¿Y cuándo va a cambiar? ¿Cuándo va a cambiar? Tenemos que cambiar nosotros. Por eso viene un político, de repente no tanto un político como tal, sino un hombre cansado de esta realidad, cansado de los asesinatos, cansado de los secuestros, cansado de la tremenda corrupción en el Estado. Entonces, este hombre dice: el Partido Demócrata Unido Perú, las puertas de nuestro partido están abiertas. Necesitamos gente de bien, gente honrada, hombres de bien, hombres que digan que soy parte de la solución y no del problema. Las puertas del partido, repito, están abiertas para ese tipo de gente. Porque solo, como decía Basadre decía 2 temas o 3 temas importantes. Uno, el problema del Perú es el abismo social, y otro es la improvisación y la incompetencia. Estamos conformando el mejor equipo técnico y político para poder representarlos, para poder representar al pueblo peruano y de esa manera cambiar. Al 2025 vamos a tener ese mejor equipo técnico combinado entre la experiencia y la juventud. Y créanme, mis queridos amigos periodistas, que vamos a lograr lo imposible. Daremos el batacazo y seremos el outsider correspondiente, pero también seremos los próximos representantes con hidalguía. Yo solo quiero, así como con ustedes,
20 minutos de prensa nacional. Y en 20 minutos, dispuesto a cualquier debate, voy a debatir con cualquier candidato o de repente cualquier politiquero tradicional. Pero lo que sí les digo es que las propuestas del Partido Demócrata Unido Perú son claras, sinceras, no engañamos y no vamos a engañar a nadie. Y en el futuro próximo, solamente el compromiso es aquí con ustedes, una vez asumido el gobierno del 28 de julio del año 2026, solo queremos un mes para desterrar la corrupción y la inseguridad ciudadana. Un mes, porque con los cambios correspondientes que estoy comentando y con principio de autoridad podemos hacer, y junto a ustedes hacemos de todo, por supuesto. El Perú es grande y tiene muchos Por problemas. supuesto. Antes de terminar la entrevista y de llegar usted a la presidencia, Charly Carrasco Salazar, de la delincuencia ha hablado ya, pero algo importante también es la educación, que está muy abandonado, y la salud. No es posible que uno va a una posta médica o a un hospital enfermo para que lo vean en ese momento y le den una cita a los 2 meses. Y ese paciente a los 2 meses ya ha fallecido. Está muy dejado la salud. ¿No es necesario también reordenar, organizar la salud? El diseño del sistema de salud está mal, totalmente mal. Y por eso vamos a reorganizar, hacer una reingeniería. Y miren el tema, ¿no? Y aquí agárrense los que siempre están pensando, particularmente el ente internacional que está tan interesadito en la salud y en la educación y en transportes. Lamento decirles que en un posible gobierno no va a haber Ministerio de Salud, no va a haber Ministerio de Educación, no va a haber Ministerio de Transportes. No va a haber. Va a haber una oficina especializada, nacional, pero en las cuales, ¿qué va a hacer? Esta oficina nacional, directamente que depende del Ejecutivo, en este caso de la Presidencia de la República, va a reordenar y va a reestructurar el sistema de salud. Miren cómo solucionamos eso. Si no tenemos un ministro de salud, porque el ministro de salud lo que hace es, viene digitado de los organismos internacionales, particularmente de esta expresión que voy a decirles, el famoso SEBA. Investiguen por favor qué es SEBA. En este momento el PBI de salud es 2%. ¿Y saben cuánto se gasta lo que les he dicho? 20% en obras, en proyectos y en servicios, y un 80% en consultorías y otros temas. Pero SEBA otorga casi 5 o 7 veces más el presupuesto. Ustedes no sabían eso. Y esa plata, todo se va, ¿saben qué? A consultorías. Todo se va a consultorías. Entonces, efectivamente, pues, la corrupción se lo lleva todo, toda la economía. Imagínense, miren, hablamos de la desnutrición sin cambiar de tema, dame unos minutos, por favor. En Cajamarca, doctor, estamos en Cajamarca y la desnutrición aquí es pésima, no que diga es bárbara. En Cajamarca desnutrición, le digo. A ver, vamos a conversar la cosa clarita, señor médico. El médico era un hombre que conozco. Doctor, el detalle es que en realidad no hay desnutrición. Pero hay un presupuesto para desnutrición. Tenemos nosotros darle el informe positivo que hay desnutrición, porque si no, ¿quién se le lleva ese presupuesto? Miren el tema, ¿no? Así funciona. Entonces, ¿por qué está tuburizado en este momento los grandes entes de salud, Rebagliate, Almenara, todo tuburizado, los hospitales gigantescos, grandes? ¿Saben por qué? Porque si es que el gobierno no sería corrupto y un vil engañador de la población, cambiaría todo esto. Si sencillamente primero invertiría ¿a quién? ¿A dónde va la población formalmente, normalmente? A las postas médicas. Vas a una posta médica, no hay un médico, sencillamente te atiende de lunes a viernes te atiende un técnico, sin discriminación, no estoy hablando de discriminación, ojo, sino un técnico que está ahí. Él ostenta de médico, él ostenta de todo. Pero si nosotros a esta posta médica le daríamos nosotros un médico, personal completo, infraestructura y lo más importante, aparatos técnicos de primer nivel y con asesoramiento, encima de eso cuando se malogra tenemos que volver a arreglarla,
Entonces, de esta apuesta médica, ¿cuántos pasarían a los mini hospitales? Pocos, ¿cierto? Y aquí, en el segundo nivel, tú implementas toda una estructura, principalmente aparatos técnicos, porque voy a hablar sobre eso, aparatos técnicos, ya no habría ya mucha gente para los hospitales gigantes. ¿O habría? No, de ninguna manera. Pero ¿qué es lo que pasa en este momento? La realidad es esta. Tenemos un hospital, el médico va, no se alcanza, como no hay aparatos técnicos, le dice, señora, por favor, su mal no puedo tratarlo aquí. Vienes mañana a mi clínica y ahí te voy a tratar. ¿Correcto? Pareciera que es un negocio correcto. Por supuesto que es un negocio en parte. Pero lamentablemente, si el Estado no provee, no da, no hay aparatos técnicos, y si tiene un aparato técnico que está malogrado hace un año, ¿cómo va a funcionar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? En salud, infraestructura, personal capacitado, reorganizado. Si no quieres trabajar en salud, mi hermanito, a un lado, por favor. Señora, si no quieres trabajar, por favor, a un lado. Necesito gente que quiera trabajar en salud. Luego de ahí, con infraestructura, con equipo técnico, con todo el equipo implementado, ahora sí te doy buena remuneración, pero también te voy a exigir. Por tanto, los pacientes van a ser verdaderamente atendidos, ¿correcto? En la misma línea, miren cómo el salud está tan tuburizado, y esto he hecho una investigación, por cierto. ¿Qué me cuesta yo otorgarle bajo los sindicatos que manejan los trabajadores, otorgarles, decirles, oiga señor, tú puedes contratar pues, con cualquier empresa de salud, no solamente con salud, sino ve por favor de repente a las clínicas privadas, firma un convenio correspondiente porque tú estás pagando tu plata. Por consiguiente, puedes tú efectivamente ir a esas clínicas privadas, que lo están haciendo algunos, ¿cierto? Entonces, aquí falta cristalizar las cosas. Entonces, la salud, tenemos que poner un poquito más de interés en la salud. Por eso es importante desaparecer, o en otras palabras, eliminar el ministerio, porque ese ministerio no representa a un sistema de salud responsable. Solo representa un sistema de salud corrupto, un sistema de salud que lamentablemente sus funcionarios solo están engañando a la población, a los pacientes. A eso representa. Por eso desaparece el sistema de salud. Por eso desaparece en este caso el Ministerio de Salud. En la misma línea, educación. Miren, la educación es la base del progreso y bienestar de los pueblos. Sin educación no hay nada. Si un pueblo invirtiera en educación, en agricultura, en salud, sería una potencia mundial. Por eso nuestro primer eje es la educación. Primero educación, segundo educación, tercero educación y cuarto educación. Porque solo cambiaremos con la educación. Pero no cualquier tipo de educación. Una educación técnica, productiva, emprendedora, empresarial, disciplinada con valores y principios. Una educación donde inicie desde las escuelas, desde los colegios, la industrialización de la materia prima. Entonces, tenemos este tipo de educación, ahora sí, podemos hablar de un desarrollo, pero para poder lograr todo esto, ¿qué tienes que cambiar? Nuevamente retorno al inicio de esta última pregunta. Tenemos que eliminar el Ministerio de Educación. Porque necesitamos de manera urgente hacer una reingeniería y realizar el cambio total de la currícula educativa, señores. Currícula educativa es el problema. La currícula educativa en este momento, ¿cómo está conformado? El 75% teórico y los demás prácticos, un 10-20%. No, en un posible gobierno, el 75% mundo práctico. Vamos a manejar, señor. Vamos a industrializar materia prima. Vamos a fabricar, señores. Y vamos a crear un trinomio. Casi agarro el micrófono. Tenemos aquí empresa privada. Tenemos Estado. Y tenemos aquí la escuela, el colegio. Educación por impuestos se llama esto. Este ente va a enseñar, la empresa privada va a enseñar aquí a los jóvenes, a los nuevos educandos, ¿a qué? A industrializar, a fabricar, a hacer ensamblaje, a ser creativos, ¿me entienden? Y solo así va a cambiar la educación. Tenemos claro, repito, tenemos clarísimo cómo cambiar el Perú, pero esas propuestas lo tenemos aquí, mi querido periodistas. Bien, muchas gracias. Fue el candidato Charly Carrasco Salazar que postula la presidencia de la República. Se viene la ola verde. Efectivamente se viene la ola verde
y la profunda reingeniería, la reestructuración y la reorganización del Perú. Demócrata Unido Perú, presente con ustedes, y repito, Charlie Carrasco, desde ya dispuesto a todo. Muchísimas gracias, muy agradecido.